Hola a todos y bienvenidos a este nuevo evento de Global Azure Bootcamp, en este caso para la comunidad de Zaragoza. Bienvenidos, soy Manuel Roldán y aquí vamos a hablar un poquito de cómo vamos a poder mover los datos desde on-premise a cloud, ¿vale? Vamos a enlazar un poquito con la sesión que hizo David Vidal y Alberto Díaz durante el día de ayer sobre el archivo de documentos en Azure, pues qué es lo que vamos a hacer previamente, ¿de acuerdo? Con un poquito más de historia. Venga, vamos a ello. Básicamente, ¿quién soy yo? Pues un poquito de informo sobre mí. Pues bueno, básicamente soy un profesional de la tecnología de la información. Antiguamente se nos llamaba incluso IT-Pros. Y más o menos mis números son 20 años en sistemas, siempre vinculado mucho a la experiencia de usuario, a todo lo que es puesto de trabajo. A nivel tecnológico, para ubicarnos, estamos hablando de que mi primer sistema operativo fue Windows NT, un par de meses, y después ya pasé pues al gran Windows NT trabajo en grupo. ¡Wow! ¿Vale? Y ahí fue cuando empezamos a remontar pues todos los buenos y no tan buenos. Además, pues bueno, en los últimos más de 15 años he tenido una posición dentro de mi rol, dentro de Workplace, que ha sido asegurar que los usuarios acceden correctamente y de forma segura a la información de la corporación, de la compañía. Para ello, pues me he ido basando siempre en la mejor tecnología VDI que hay en el mercado, en este caso Citrix. Bueno, mis primeros Citrix que toqué, como le llamaban en aquel entonces, eran el Citrix WinFrame 1.8 y he ido pasando por MetaFrame, Synapse y VirtualApps. ¿De acuerdo? Hasta llegar a Citrix Cloud, Virtual Apps and Desktop, o lo que se le conoce a día de hoy, el Citrix DAS. ¿De acuerdo? Y eso, estar trabajando en un puesto de arquitectura de puesto de trabajo, pues al final te lleva a poder tocar cualquier tipo de nube, tanto sea pública como privada. ¿De acuerdo? Nubes basadas en System Center Virtual Machine Manager, BigCloud o BigCloud Orchestrator Connector, un montón de tecnología, incluso el soft layer de IBM, aquel cloud semi público privado donde podíamos montar toda nuestra infraestructura y hacer nuestros primeros cameos en una nube fuera de nuestras instalaciones, y hasta que llegó pues todo lo que es el cloud público, el Azure, Amazon, etcétera, ¿vale? Tanto con Azure Classic, que eso ya casi lo tenemos olvidado, pero que algunos empezamos ahí y hostia, hacer el cambio a ARM fue durillo para según qué tipo de tecnologías, ¿vale? Pues es un poquito pues parte de mi historia. ¿Todo esto para qué? Pues básicamente para favorecer el acceso de los usuarios a todo lo que es el entorno de información, ¿vale? Llegamos a un momento en que nuestras compañías demandan pocos recursos en un inicio, 2000, 2002, 2005, pero que los datos empezar a crecer, empezamos a generar mucha más información de la que podemos gestionar de una forma eficiente, ¿vale? Y vamos a ver un poco de historia de qué es lo que teníamos, qué es lo que tenemos y cómo podemos hacer para traspasar esa información a otras ubicaciones, básicamente para gestionar la parte del coste del guardado de información en nuestras infraestructuras. Esta frase es algo, pues bueno, que normalmente he estado escuchando cada vez que teníamos un almacenamiento nuevo que implementar en cualquiera de los clientes. ¿Por qué? Porque bueno, esto es lo que nos decían nuestros queridísimos usuarios. ¿Quién me ha robado mis datos? No me tengo mis ficheros que me conozco, que me vas a cabrear. Hostia, es que me estás haciendo perder el tiempo. Esas cositas las escuchábamos. ¿Por qué? Porque al final nosotros cuando implementamos un nuevo sistema de ficheros teníamos dos opciones. Particionar los directorios, los grupos de trabajo y traspasarlo al nuevo sistema de ficheros, o coger los datos antiguos que no tenían acceso a él
y traspasarlo a un sistema de ficheros nuevo, ¿vale? En aquel entonces, estamos hablando de 2005, 2006 como mucho, pues la tecnología, pues tira que te va. Teníamos el SATA, el IDE y poco más a nivel de almacenamiento físico, ¿vale? El performance, el rendimiento que tenían esas cabinas, pues bueno, no eran para tirar cohetes, ¿de acuerdo? Así que el pensar esa migración o cómo incorporar nuevo almacenamiento para proporcionarlo a los clientes era un poquito más de decir, ¿qué es lo que me va a doler menos la cabeza? ¿Cómo lo puedo hacer? Y en nuestro caso, lo que hacíamos era traspasar el fichero viejo, perdón, al almacenamiento nuevo, ¿vale? Lo que voy a estar contando es un caso real que estuvimos, eh, que tuve yo y el equipo en donde trabajaba de un centro hospitalario, ¿de acuerdo? Por tanto, veréis que hemos puesto algunos tips específicos de entorno de healthcare. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, 2010 o antes de 2010 teníamos un único punto de información, es decir, un único shared, un único servidor de ficheros, en donde aquí, pues bueno, teníamos un montón de directorios, ¿vale? Con todos los ficheros de la plantilla, de, de cada una de las unidades de negocio de la compañía, pues los de financiero, recursos humanos, técnicos, producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues que como todo empezamos a tener una curva de crecimiento, ¿de acuerdo? Esos servidores empiezan a quedarse sin espacio y nos tenemos que plantear la adquisición de un nuevo servidor de ficheros para continuar nuestro negocio. Así que lo que hacemos que es básicamente adquirimos un nuevo servidor de ficheros y planteamos, ¿qué hacemos? Cogemos ciertas unidades de negocio y las pasamos a nuevos servidores de ficheros y les decimos que ahora están allí y van para allá. Eso no lo vimos del todo correcto por una sencilla razón, porque veíamos que había mucha descompensación entre unos grupos de trabajo y otros grupos de trabajo, que un par de grupos podían hacer crecer todo el almacenamiento de golpe, como que hice, y teníamos miedo de que los grupos que no estaban utilizando mucho almacenamiento, de repente empezasen a utilizar gran cantidad de almacenamiento. Por lo tanto, tiramos la problemática de decir, puede ser una estrategia buena, pero que a lo mejor a la larga me genera un sobrecoste porque tengo que adquirir más almacenamiento todavía para seguir creciendo en la compañía. ¿Vale? Ahora lo vemos con retrospectiva y las estrategias pues, podrían haber sido variopintas. En ese caso y en ese preciso momento, con la tecnología que teníamos, estábamos pasando en 2000, Windows Server 2000, 2003 y algún 2008, ¿vale? Y estaba en beta un 2012, por ahí, pues bueno, os podéis imaginar que muchas cositas tampoco podíamos hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, planteamos una forma un poco rudimentaria, porque realmente tampoco había muchas herramientas. Empezábamos a tener el primer PowerShell 1.0 que se tenía que instalar dentro del sistema operativo, no venía por defecto como viene actualmente, pero que tenía un punto agridulce que de vez en cuando te petaba y te pegaba un pantallazo azul de la hostia. Así que descartamos por ahora la parte de utilizar PowerShell para según qué cositas, ¿vale? Y lo que hacíamos que era, pues, ir con la tecnología que sabíamos que funcionaba, Visual Basic Script, ¿vale? Aquí solamente os he puesto el encabezado, que básicamente lo que vamos a hacer es coger todos los ACLs, todos los permisos de cada uno de los ficheros y directorios de toda una cabina de información para que en el momento que vayamos a traspasar información al nuevo servidor, poder comprobar de forma aleatoria ciertos ficheros de ciertos directorios, ¿de acuerdo? Y ver que realmente tenían
las mismas ACLs, que no habíamos perdido nada por el camino, ¿vale? Un apunte, abrir el CMD con permisos elevados, Windows Server 2008 o superior, ¿de acuerdo? Para que conceptualmente penséis en qué nivel de tecnología teníamos en aquel entonces, ¿vale? Y al final ese script de bastantes líneas generaba un CSV que lo podíamos poner en un Excel y podíamos ver por cada directorio, en este caso un directorio de aplicaciones, ¿de acuerdo? En donde tenemos aplicaciones generadas internamente que generaban datos, ¿vale? Pues para ese directorio lo que hacíamos básicamente era ver toda la información que teníamos, a qué grupo tenían que dar acceso, ¿vale? Con qué permisos, ¿vale? Aquí solamente he puesto los permisos de sistema para no hacer público el directorio, el grupo de directorio activo ni nada por el estilo del cliente donde sacamos toda esta información, ¿vale? Y empezamos a comprobar. Al final, ¿qué es lo que teníamos? Pues bueno, tenemos el poder de Robocopy, ¿vale? Esta gran herramienta que, lo mismo, a día de hoy ya viene embebida en cualquier sistema operativo. Antiguamente tenemos que ir a SysInternals para poder descargarla, ¿vale? Aquí os dejo también la URL de SysInternals donde vais a poder ver la gran cantidad de utilidades que tenemos para administrar nuestros sistemas operativos, ¿de acuerdo? Pues Robocopy, ¿qué es lo que hacíamos? Pues básicamente íbamos a hacer pues un pequeño cambio de datos de un origen a un destino, ¿vale? Lo bueno que tiene Robocopy, ¿qué es lo que nos permitía? Que en el caso de que hubiese un corte de comunicaciones en el origen o en el destino, la copia paraba. Y cuando tenía otra vez comunicaciones, continuaba donde lo habíamos dejado, es decir, teníamos una copia consistente de esos datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues básicamente poníamos el origen, el destino, qué es lo que queríamos hacer y cuánto era el tiempo que íbamos a dejar en el origen, ¿de acuerdo? En este caso, como nos generaba gran cantidad de información en estas aplicaciones, lo que hacíamos era los últimos 30 días, que son lo que realmente la unidad de negocio nos decía que estaban utilizando, los vamos a dejar residentes. Y el resto lo vamos a migrar al nuevo almacenamiento para que lo tengan de forma de consulta y de acceso, pero por otra vía, ¿vale? Para ello, pues bueno, muy importante tener en cuenta qué atributos le pasamos a Robocopy. En este caso, el move con la E final nos genera la posibilidad de copiar y una vez que está copiado en el destino, elimina el origen, ¿vale? Si lo ponemos en la E final, copia y no elimina el fichero origen, es decir, que tendríamos que pasar después a eliminar toda esa información que hemos dejado atrás, ¿vale? El copy all lo que nos permitía era copiar todos los atributos del fichero, es decir, todos los metadatos que tiene el fichero los vamos a traspasar, ¿vale? También muy importante, porque muchas veces cuando hacemos un copy, la fecha de modificación varía y eso puede trastocarnos pues nuestras políticas de data protection de nuestra información. Por lo tanto, es importante que toda la información de origen sea igual a la información de destino, ¿vale? Y por último, le decíamos que queríamos guardar un log de todo lo que movía para también comprobar posteriormente que todo se había hecho correctamente, ¿vale? Esto lo solíamos hacer el último viernes de mes, de manera manual. Tiquití, tiquití, tiquití. Al final, pues nos podíamos tirar entre que lanzábamos, esperábamos y comprobábamos, pues entre 2 y 3 horas, ¿de acuerdo? Es decir, que era un poco tedioso toda esta arquitectura de ficheros para nuestro día a día. Más o menos sobre 2007, 2008, 2010, más o menos, por ahí va la cosa. Encontré un fabricante de software que hacía cositas similares, ¿vale?
Ese fabricante de software hace 3 o 4 años fue comprado por Datacore, ¿vale? Y lo que ha hecho ha sido mm, explosionar todo lo que es la gestión del dato, ¿de acuerdo? Aquí voy a hablar de Firefly, que es pues básicamente una tecnología, un producto, una solución que nos va a permitir copiar o mover, mejor dicho, los datos de un almacenamiento on-premise a un almacenamiento cloud, ¿vale? Pero dentro de esta solución, ¿vale? Tenemos otra solución que se llama Swarm, que sigue los mismos principios que un S3 de Amazon o un Blob Storage de Azure, es decir, inmutabilidad del dato, es decir, una vez que ubicamos un dato dentro de Swarm, de este almacenamiento S3, que lo vamos a tener en un premise local, dentro de nuestro centro de datos, ¿vale? Va a estar protegido contra un ataque de ransomware, por ejemplo, ¿vale? Va a estar protegido contra modificación, es decir, que si nosotros estamos trabajando o nuestro cliente o esta instalación está destinada a una entidad gubernamental que necesita por ley el que una vez que se generen ciertos ficheros no se puedan modificar, con Swarm es posible poder hacerlo sin tener que basarnos en un entorno cloud, ¿vale? Sabemos que a día de hoy hay ciertas organizaciones que son reacias por política de compañía, de organización, el poder utilizar entornos de cloud público y por lo tanto tienen que estar todos en on-premise. Pues que sepáis que para este tipo de cliente, ¿vale? También tenemos la posibilidad de poder ofrecerle este tipo de almacenamiento basado en un formato de objeto S3, pero con tecnología 100% on-premise, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque ahora veréis qué estadística o qué estrategia, mejor dicho, perdón, seguimos para gestionar todos los ficheros que tenía el cliente, ¿de acuerdo? El cliente basado en el almacenamiento on-premise del sector hospitalario, en el cual es un cliente que tenía mucha información y tenía muchas aplicaciones que generaban gran cantidad de información que se utilizaba de forma muy puntual y después ya se dejaba de utilizar durante el tiempo. Así que es un entorno que realmente íbamos a basarnos muy mucho en almacenamiento de objetos en on-premise y almacenamiento cloud de formato de archivado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene el cliente? Pues tiene una Isilon con 150 terabytes de capacidad para todo lo que es fichero de puesto de trabajo y sistemas operativos, ¿vale? Aquí, pues bueno, todos los ficheros que tiene la compañía están puestos aquí, la gran mayoría, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos, pues más o menos, entre un 20-25% de fichero activo, es decir, que se está accediendo durante las últimas semanas o meses, y tenemos el resto de información inactiva, es decir, con un acceso muy pobre, ¿vale? Y la cual cosa hace que tengamos que generar una estrategia para minimizar los costes de estos clientes, ¿vale? Pero que ellos continúen trabajando sin problema. Después, para la gente de desarrollo, ¿de acuerdo? Un entorno hospitalario normalmente ejecutan y diseñan muchas herramientas que son adecuadas para sus diferentes unidades de negocio, ¿vale? Para sus diferentes unidades clínicas, ¿de acuerdo? En los cuales pues generan mucha información, ¿vale? Mucho código, mucho versionado del código de una aplicación y además tenían la parte de DevOps, en el cual pues bueno, gestionaban pues era un entorno compartido, eso sí, entre los de DevOps y los de sistemas pues para almacenar las ISOs que estaban utilizando, herramientas de instalación, código de terceros, ¿vale? Una especie de GitHub, pero en local, ¿vale? Y por último, tenían el entorno de PAX, ¿vale? Que para quien no sepa, el entorno de PAX es una solución de software para almacenar y gestionar todas las imágenes
que realizan los tags, las radiografías, etcétera. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, un tag puede generar pues cerca de 100 fotografías de unos cuantos gigas de capacidad, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que un tag me genera gran cantidad de información que después el profesional médico tiene que trabajarla, tiene que acceder a ella, pero una vez que ya ha hecho ciertas tareas, esas imágenes no se siguen utilizando, no se van revisando, ¿vale? Así que tenemos ese hándicap importante en este tipo de cliente para ir haciendo. ¿Quién me consume el almacenamiento? Pues bueno, por una parte tenemos los de desarrollo y DevOps, que me van diciendo, oye Manu, que es que necesito más almacenamiento porque estoy generando más información. Y es que además, gran parte de esta información necesito estar viéndola de código muy antiguo, porque lo que voy haciendo es para una necesidad nueva, utilizo el código que ya he tenido, que ya he implementado y que sé que funciona bien, de cuando la aplicación se hizo, cuando fuese, a día de hoy. Por otra parte, tenemos los administradores de sistemas, propiamente dicho, que me decían, oye, Manu, es que tenemos el problema de que necesitamos más almacenamiento, necesitamos más discos, porque los usuarios generan más información y no hacen limpieza. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y por último teníamos los técnicos de bugs que decían, oye Manu, que es que generamos muchos estudios y necesitamos guardar esa información en algún sitio. Así que, viendo todo esto, tenemos que pensar una estrategia de crecimiento, de almacenamiento, sin afectar ni al usuario final, importantísimo, y que los costes de crecimiento de almacenamiento fuesen limitados y reducidos, ¿de acuerdo? Ahora veremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues básicamente tenemos almacenamiento caliente basado en on-premise, en el cual tanto para los servidores de fichero Windows dedicados a Workspace y demás, como para la gente de desarrollo, decidimos que durante los 6 meses de actividad de ese fichero se quedarían en on-premise, cerca del usuario, para tener una acción o una interacción rápida con él, ¿de acuerdo? El cold, en este caso, lo íbamos a basar o lo basamos en Swarm, por una sencilla razón. Por una parte teníamos la parte de los ficheros accedidos de entre los 6 meses y el año, ¿vale? En donde sabíamos que podía ser que el usuario quisiera recuperar alguno de esos ficheros para consulta, por lo tanto no queríamos subirlo a la nube, ¿de acuerdo? Ni a un blob hot, ni a un cold, ni a un archivado, ¿vale? Por lo tanto lo teníamos que dejar de forma accesible, ¿vale? Y a nivel de packs, lo que sí que teníamos era pues una forma de trabajar un poco más especial en la cual los estudios, que son aquellos que una vez que se han hecho las fotos necesarias por un escáner, por una radio, por un tag, lo que sea, pues toda esa información, todos esos ficheros, formato imagen, el médico lo tiene que ver, estudiar, etcétera, 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 y más o menos eso eran unos 2 meses. Y después las siguientes visitas, ¿vale? En las cuales eran de acceso solamente de lectura, porque son imágenes, ¿de acuerdo? También lo íbamos a basar en un entorno on-premise. ¿Por qué? Porque al final, si lo pasamos arriba, es mucha información que subimos y mucha información que deberíamos de bajar después, ¿vale? Y además las aplicaciones de packs en este sentido, por lo menos la que estábamos utilizando nosotros, guardaban la ubicación de la imagen del estudio. Si esa ubicación, cuando el sistema empezaba a compilarse y empezaba a verificar toda la información fuese correcta, si veía que no estaba el estudio en la ubicación donde debería estar,
petaba, ¿vale? Por lo tanto, no podíamos extraerla hacia arriba, ¿vale? Y la dejamos en local. Para ello, pues bueno, básicamente todo lo que era para nosotros almacenamiento caliente, ¿vale? Entendemos también que estamos en un entorno on-premise 100%, que lo único que tenemos en cloud es pues el Exchange online y poco más, ¿de acuerdo? Pues todo eso lo poníamos en nuestro almacenamiento rápido, ¿vale? Todo lo que es nuestro entorno frío, ese iba a nuestro almacenamiento en Swarm, ¿vale? En formato objeto. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos inmutabilidad del dato, ¿vale? Este almacenamiento en Swarm también se utilizaba para almacenar los backups, también se utilizaba en menos medida para almacenar cierta información de ciertas personas o grupos de trabajo que tenían información confidencial, ¿vale? Para que no se pueda modificar, para estar muy protegida ese tipo de información, ¿vale? Y después, por último, nos basábamos en un blog de archivado de, de, de Amazon para guardar todo lo que era de 2 años hacia arriba, ¿vale? ¿Por qué un blog de archivado? Pues básicamente porque es el más económico que hay. Aquí una de las estrategias que se seguía era minimizar el coste total del almacenamiento, ¿vale? No solamente de lo que me cuesta el tera almacenado, sino de lo que me podría costar el tera recuperado y la transición, la conectividad que hay hacia cloud, ¿vale? Al fin y al cabo, si nosotros nos basamos en cloud storage, el almacenamiento blob dejó el acceso es inmediato, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a tener es la latencia que hay entre el origen y el destino, ¿vale? Y además el sobrecargo del coste de bajada de información si no estamos utilizando pues un spare root o similar, ¿vale? Es decir, que toda la información que bajamos, si la bajamos por un VPN, la bajamos por HTTPS, nos va a costar pasta, ¿vale? Si son imágenes tipo packs que vamos a bajar, pues a lo mejor en una descarga nos podemos descargar 1 o 2 gigas en total tranquilidad. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en formato on-premise. Después, si nos basamos en los clubs de Azure en Cold, aquí tenemos una retención de unos 45 días, ¿vale? Que esto lo que nos hacía es que cuando nosotros necesitamos disponer de ese fichero para descargarlo otra vez a nuestras instalaciones, nos puede tardar desde 2-3 horas a tener el fichero disponible hasta 45 días. Por lo tanto, aquí tenemos un gap muy importante, ¿vale? Porque podría darse el caso si nosotros subimos un backup a la nube y en una semana lo tenemos que utilizar porque nos ha entrado un ransomware, por ejemplo. Imaginad que tuviésemos que esperar 45 días para esa descarga. O sea, es impensable, ¿vale? Y en la parte de archivado, de Archiving Blob Storage, estamos hablando de 180 días, ¿vale? Por lo tanto, muchísimo tiempo para poder gestionar y administrar todo el entorno. A nivel de la experiencia de usuario, con esta tecnología y esta arquitectura que hemos diseñado específica para este cliente, pues Firefly lo que nos permite es poder ubicar de forma transparente esos ficheros con esas políticas de protección o esas políticas de ahorro de costes de almacenamiento caliente, ¿vale? En otro tipo de almacenamiento, pues mucho más económico, ¿vale? On-premise o cloud, ¿vale? Y al usuario lo único que le va a identificar que ese fichero que quiere utilizar puede tardar más de la cuenta en aprovisionarse, en poder abrirse, es que este fichero tiene una X, ¿de acuerdo? Veis aquí varias ubicaciones, varios ficheritos, pues con una X, ¿vale? ¿Eso qué es lo que nos va a identificar? Pues básicamente
que es un fichero que está en offline, ¿de acuerdo? Y eso, pues bueno, lo que nos va a permitir es que el usuario no se queje porque nadie le roba sus ficheros, ¿vale? Como veíamos al principio. Nos va a permitir un ahorro de costes en la plataforma de backup y en el almacenamiento de ficheros, porque no estamos gastando disco caro para almacenar ficheros que no se están haciendo uso de ellos, ni de lectura ni de escritura, ¿vale? Nuestros tiempos de backup se van a minimizar porque son ficheros que solamente tenemos un link en donde indica que ese fichero está en otro sitio, por lo tanto no tenemos que hacer el backup de ese fichero, ¿vale? Y la parte de Swarm en on-premise, en este caso, lo que nos va a permitir es que en ese impasse de los 6 meses, ¿vale? El usuario puede acceder al fichero que está en un almacenamiento tipo objeto, ¿vale? De una forma rápida, ¿vale? En este caso, Swarm también utiliza el formato Worm, ¿vale? Write only, read many, es decir, lo guardo una vez, pero lo puedo leer muchas veces, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Datacorp Swarm pues lo tiene Disney Plus para hacer el streaming de sus vídeos, ¿vale? ¿Vale? Todo lo que es multimedia, todos los clientes del área de multimedia, el almacenamiento tipo objeto les va súper bien, ¿vale? Tanto sea en on-premise como en cloud, ¿vale? En entornos on cloud, ¿vale? Estaremos utilizando pues el Azure Storage Hot, ¿vale? En el cual la disponibilidad del fichero es inmediata, ¿vale? Y en la parte de archivado, como ya habíamos dicho, ¿vale? Necesitamos 160 días desde su colocación para poder hacer cualquier cambio sobre el fichero. Por lo tanto, es demasiado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, a partir de ahora, ¿os ha gustado el cómo poder mover los datos de forma automática y de una forma muy fiable a un almacenamiento tipo objeto, tanto en on-premise como en cloud? ¿Vale? Pues básicamente, puedes visitar la página web del producto, puedes ver un pequeño vídeo donde te van a explicar pues todo el producto cómo funciona. Si tienes dudas, pues nada, aquí estoy yo, en Twitter, emanu.es, y si no, por correo electrónico, ¿vale? Lo chulo de esto es que si todavía no tenéis una estrategia para mover vuestra información de vuestras cabinas en on-premise a cloud, porque la estrategia de la compañía es eliminar el centro de datos y basaros solamente en cloud, que sepáis que con Flatfly podéis realizar todo este movimiento de datos de una forma rápida y segura, ¿vale? Y poder ubicar, según las reglas de vuestro negocio, ¿vale? Cada uno de los datos en un Azure Storage destinado para ese uso, es decir, todo lo que son ficheros que los usuarios lo están utilizando en un storage hot, y el resto tendréis que evaluar si vais a tirar por un blob cold o un blob de archivado. Muchas gracias por haber escuchado esta charla. Y nada, esperamos que el próximo año podamos vernos físicamente, abrazarnos, divertirnos, reírnos y sobre todo interactuar con estas charlas porque seguramente más de uno dice, hostia, pues yo tengo y a mí me pasó y hasta luego.